Cristo Jesús. La idea de estos videos es hacer de cuenta que el hermano está ahí. ¿Sí me hago entender? Y solamente tratar de hacer la traducción. Él habla muy despacito y no utiliza un portugués tan complicado. Entonces, si nos concentramos, incluso antes de que yo haga la traducción, ya se habrá entendido la mayor parte. Otra cosa, hermanos, estas son las grabaciones de una conferencia que se hizo este año para un campamento de parejas. Entonces el hermano está en algunas ciudades, él va a hacer los nombres de algunas ciudades que de pronto va a ser un poquito de difícil de pronunciar, pero entonces yo les voy a indicar una ciudad para poder de pronto entender que son unas ciudades que son nombres de allá, como nosotros decir Chiquinquirá, eso es una vaina rara. Entonces listo. El hermano de dónde es, perdón, ¿de qué parte de Brasil es? No sé, pero él habla despacito. ¿De dónde es? Minas Gerais. Minas Gerais de allá. Si ven que los nombres son raritos, entonces a veces uno se confunde porque pueden pensar que son palabras, pero en realidad son nombres de ciudades. La idea es de pronto que ustedes si pueden ir anotando lo que vayan teniendo duda o que quieran comentar para no interrumpir el video, si no, no acabamos hoy. Y otra cosa, hermanos, que de verdad, yo escuché este video ya con la de hoy, serían 3 veces. El hermano, digamos que él enfatiza hacia los hombres, pero habla también mucho de las mujeres, habla mucho de los dos papeles. Y hermanos, muchas cosas yo sentí que me estaba hablando a mí, a pesar de que yo no soy ni comprometida, ni casada, ni soy hombre. Entonces yo quería como pedirles a ustedes que escuchen este video sin pensar en, ay, esto debería estarlo escuchando alguien. Si hay alguien que debería estarlo escuchando, después le mandan el audio para que esa persona lo escuche. Pero principalmente, si hay alguien que debería estarlo escuchando, somos nosotros. Exacto, únicamente. Exacto. No nos pongamos a pensar sino en que fulano, ay, le voy a decir eso, como tal persona, sino de verdad cada uno poniéndose. Entonces empecemos porque si no, de pronto no acabamos. Sí, eso nos hace tarde. Sí. Quando eu estive aqui em 2015, nós Ahí dice que cuando estuvo ahí en el 2015, estudamos o papel da mulher. se estudió el papel de las mujeres. Então o que nós vamos fazer esse ano? Entonces Estudar este o año papel do homem. vamos a estudiar el papel de los hombres. Voy a traducir sin mirarlos para que no se concentren en mí, sino en el hermano, ¿listo? Tem irmão dizendo que não veio o ano anterior, que é para repetir tudo de novo. Entonces que hay un hermano que dijo que él no vino el año anterior, entonces que lo repitan de nuevo el de las mujeres. Por que nós começamos com as mulheres? ¿Por qué empezamos con las mujeres? Porque todos os textos que falam de papéis começam com as irmãs. Porque todos los textos que hablan acerca de los roles de la familia empiezan con las hermanas. Gênesis 3, versículo 16 a 20 começa com as irmãs. Génesis 3 del 16 al 20 comienza con las hermanas. Efésios capítulo 5 começa com as irmãs. Efesios capítulo 5 comienza con las hermanas. hermanos. Colossenses capítulo 3 começa com as irmãs. Colosenses 1 capítulo Pedro 3 comienza con las hermanas. Capítulo 3 começa com as irmãs. Primera de Pedro 3 comienza con las hermanas. Por que eu acho que começa com as irmãs? ¿Por qué creo yo que el texto comienza con las hermanas? Em primeiro lugar, porque a mulher é a parte mais frágil. En primer lugar, porque la mujer es la parte más frágil. Ela tem que ser atendida em primeiro lugar. Ella tiene que ser atendida en primer lugar. Em segundo lugar, porque pela proximidade com os filhos, En segundo lugar, porque por la misma proximidad con los hijos, ela pode fazer mais estrago na vida familiar. ella puede hacer más estragos en la vida familiar. Mas isso nós vamos estudar quando o Senhor nos permitir estudar sobre filhos. Pero esto lo vamos a estudiar cuando el Señor nos permita estudiar acerca de los hijos. Né? Então eu quero iniciar agora à noite, eu vou dar uma palavra geral, porém Entonces yo quiero que iniciemos ahora en la noche. Voy a dar una palabra general, ela é aplicada a nós homens. sin embargo es aplicada especialmente para los hombres. E a partir de amanhã cedo nós vamos abrir todos os textos. Y a partir de mañana temprano nosotros vamos a abrir todos los textos de las que escrituras falam sobre o nosso papel, aquilo que nós devemos fazer.
que vamos a abrir todo lo que dice las escrituras acerca de nuestro papel y acerca de lo que nosotros debemos hacer. Queridos, nós vivemos o problema que vivemos na sociedade e na igreja por falta de homens. Queridos, lo que nosotros vivimos y los problemas de la sociedad es por falta de hombres. O ser humano, por causa do pecado, ele tem uma tendência natural aos extremos. El ser humano, por causa del pecado, tiene una tendencia natural hacia los extremos. O pecado fez isso. El pecado hizo eso. A Bíblia nos permite, até onde eu conheço, 4 extremos. Hasta donde yo conozco, la Biblia nos permite o nos muestra 4 extremos. A Bíblia nos permite amar a Deus acima de todas as coisas. La Biblia nos dice, o sea, este es el primer extremo, amar a Dios sobre todas las cosas. Com toda a força, Con toda toda a su alma, fuerza, todo o entendimento, todo o toda coração. su alma, todo su entendimiento, todo su Esse é um corazón. extremo. Este es un O extremo. segundo grande mandamento já não é um extremo. Amarás o teu próximo como El segundo mandamiento es como el otro extremo, amarás a su prójimo como a ti mismo. a ti mesmo. O segundo extremo é que a Bíblia Perdón, ese todavía hacía parte del primer extremo, ahora sí vamos a ver el segundo extremo. nos dá a ordem de orar sem cessar. El segundo extremo es orar sin cesar. Então, oração feita de forma adequada, correta, sem religiosidade, Entonces él dice que la oración hecha de forma adecuada, correcta, sin religiosidad, a oração ela precisa ser sem cessar. está A precisa ser Bíblia sin manda a cesar. gente dar graças em tudo, La Biblia manda que nosotros le demos gracias en todo, em todas as coisas, en é um todas las extremo. cosas. Ese es un E a extremo. Bíblia também diz que tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, eu tenho que fazer para a glória de Deus. ¿Qué es eso de resignación, Jonathan? Em todas as coisas, é um extremo. E a Bíblia também diz que tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Dice que todo lo que se haga, tanto en palabras como en acción, se tiene que hacer para la gloria de Dios. Que eu conheça, são esses 4 extremos. Que él conozca son esos 4 extremos. Nem o perdão é um extremo. Por quê? Porque Deus se absteve de um perdão. Que el perdón como tal no es un extremo porque el mismo Dios se abstiene de un perdón, A blasfêmia contra o Espírito. que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porém, nós temos que aprender esses equilíbrios e Sin embargo, nosotros tenemos que aprender ese equilibrio. nós temos que aprender esses equilíbrios e o fato é que o ser humano gosta de um extremo. Nosotros tenemos que aprender ese equilibrio porque es un hecho que al ser humano le gustan los extremos. Há 100 anos atrás, Hace 6 o años, ser homem era ser bruto. no mentiras, hace 100 años el hecho de ser hombre era ser bruto, Era ser estúpido. era ser estúpido, Era ser cabra macho. era ser como el macho Que alfa, pega, manda e acabou. el que manda, el que pega y ya, es lo que él se dice y ya. Isso nós não encontramos base alguma nas Escrituras. Pero eso no es, el ser así no se encuentra ninguna base en las escrituras. Hoje o ser humano, o homem, pulou para um extremo oposto. Os homens são frágeis, Pero hoy en día el ser hombre es el extremo opuesto. Los hombres hoy en día son frágiles, são complicados, son não complicados, sabem o que querem, no saben lo que não quieren, conhecem os seus papéis. no conocen su E papel. com isso as mulheres simplesmente precisam se posicionar. Entonces a raíz de eso las mujeres necesitan posicionarse. As mulheres, isso é muito comum dentro da igreja de Deus. Existem algumas mulheres aqui Es muy común incluso en la iglesia de Dios que las mujeres aquí tentando fazer o papel de homem e de ellas están intentando hacer el papel de hombre y de la mujer. mulher, e elas têm sofrido muito com isso, e os filhos mais ainda, Ellas han sufrido mucho con eso y aún más los hijos. porque quando uma mulher tenta fazer o papel do homem, como não é papel dela, ela não tem a bênção de Deus naquele. Porque cuando ella intenta hacer el papel del hombre, como no es el papel de ella no tiene la bendición de Dios en eso. Que ela está fazendo. En eso que ella Então está ela não vai haciendo. fazer aquilo nunca. Entonces nunca va a lograr hacer eso. E como ela não se concentra no papel dela,
ela faz mal feito o seu papel. Y como ella no se está concentrando en su papel, también hace de manera equivocada su propio papel. Então os filhos ficam desprovidos de pai e mãe. Entonces los hijos quedan desprovistos de papá y de mamá. Os irmãos estão entendendo? Papéis é um assunto essencial. Los papeles son un asunto esencial. A Bíblia descreve de Gênesis 1, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, a Bíblia descreve papéis. La Biblia describe los papeles en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, la Biblia describe los papeles. Os textos da mulher, amanhã de manhã eu vou fazer uma pincelada bem rápida do Mañana en la mañana yo voy a hacer una pincelada bien rápida acerca de los papeles de las mujeres. que nós vimos De lo que vimos alguns anos atrás, algunos años mas atrás. a Bíblia traz alguns textos para a mulher, alguns textos para os homens, Pero la Biblia trae algunos textos que son para las mujeres y otros que e son que para los nós hombres. temos que definir os nossos papéis. Quando Que esos textos son los que van a definir nuestros papeles. definimos, não batemos cabeça. Cuando nosotros definimos, no batemos cabeza que es. O sea, como que sí, nos esforzamos en tratar de definir cuáles son nuestros roles, pero no, la Biblia es quien los va a definir. Somos eficientes. É como uma engrenagem. O eixo no lugar adequado, Que la Biblia es eficiente, es como un engranaje en el lugar adecuado. a engrenagem junto com a outra funcionando, é como uma engrenagem perfeita. Se a gente cumpre os papéis que Deus designou para nós, é impressionante como os nossos filhos estabilizam. Si nosotros cumplimos los papeles que Dios designó para cada uno, es impresionante ver la manera como los hijos se estabilizan E como a nossa casa vai bem. y como nuestra casa va a ir Então eu saliendo bien. quero gastar um tempo sobre o papel dos homens, Entonces yo quiero gastar un tiempo relacionado al papel de los hombres. e eu preciso, mas eu vou dar uma palavra, eu quero começar com isso. É sexta-feira, Entonces yo quiero comenzar con esto. Hoy es Primer día. cuarta, quinta, jueves, viernes. Hoy es viernes, 9:30 da noite, alguns son las 9:30 de la noche. dos irmãos estão cansados, Algunos de ustedes están viajaram, cansados, trabalharam, viajaron, trabajaron, não descansaram bem o no dia, descansaron eu bien en el consegui día, dormir um pouco, então eu quero dar uma no consiguieron dormir. Entonces yo quiero palavra um pouco geral, dar una palabra muy general, mas eu preciso que seja aplicada a você. pero yo creo que esto puede servir para que sea aplicado a usted. Nós cometemos dois graves erros que vão contra a natureza do Espírito Santo de Nosotros cometemos dos grandes errores que van en contra de la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Deus. Nós, homens, Nosotros los hombres erramos na nossa conduta erramos en De nuestra gentileza. conducta de gentileza, de docilidade, de docilidad, de bondade, de bondad, de cuidado e de serviço com as mulheres. de cuidado y de servicio con las mujeres. E nós erramos na nossa fala. Y nosotros erramos en nuestra manera de hablar. Nós não falamos muito, Nosotros no hablamos mucho. Está ya hablando de los hombres. Nosotros no hablamos mucho. mas quando falamos, machucamos elas. Pero cuando hablamos, las herimos a ellas. Machucamos os filhos. Herimos a los hijos. Nós não agimos muito. Nosotros peleamos mucho. E por não agir, pecamos gravemente Y a veces actuar. Agir es actuar. Nosotros actuamos mucho, a veces por no actuar también pecan contra a casa. contra la casa. A palavra Salvador significa libertador, conservador e preservador. La palabra Salvador significa... Ya se me olvidaron. A Bíblia diz que ¿Eso lo entendieron, sí? Espera, Que hay espera. cosas que a palavra se entienden Salvador claritas. Debería dejar significa libertador, conservador e preservador. Bien, ¿sí? A Bíblia diz que Jesus é o Salvador da igreja e que nós devemos ocupar a mesma função, o mesmo papel. ¿Entendieron esa parte? Que funciona. Sí, que Él es el Salvador de la iglesia y nosotros como hombres debemos cumplir ese mismo papel. Então nós somos das mulheres os libertadores,
Entonces nosotros somos de las mujeres los libertadores, os conservadores los conservadores e os preservadores. y los Mas preservadores. sabe o que significa preservador? Más, ¿usted sabe qué es lo que significa preservador? Se você fracionar a palavra, significa pré-servidor. Si usted fracciona la palabra, significa preservidor. Nas escrituras, quem serve quem? En las escrituras, ¿quién le sirve a quién? Nas escrituras, o homem deveria levar o cafezinho para a mulher. Según las escrituras, el hombre es el que le debe llevar el café a la mujer. Ou pôr o chinelinho no pé dela. O ponerle las chanclas. Ou chamar ela para oração havendo uma necessidade. Nós vamos O llamarla a ella para que oren cuando hay una necesidad. ver tudo isso a partir de amanhã de manhã. Pero nosotros vamos a ver todo eso a partir de mañana en la mañana. Nós somos os pré-servidores. Nosotros somos los preservidores. Aqueles que deveriam estar cuidando dela. Mas eu Aquellos que deberían estar cuidando de ella. quero me concentrar numa porção nessa noite para a gente iniciar. Pero yo me quiero concentrar en una porción esta noche para que podamos iniciar. Quando Jesus inicia, nós temos uma lacuna na vida do Senhor até os 30 anos, onde Cuando el Señor Jesús inicia, nosotros tenemos una laguna en la vida del Señor Jesús hasta los 30 años. muita pouca coisa é dita a respeito dele. No es mucho lo que se diga acerca de él en ese periodo de tiempo. Nós temos a menção de Lucas. Nosotros tenemos una mención de Lucas, Nós temos a menção de que ele vai ao Egito, tenemos la mención de que él va a Egipto, logo depois do seu nascimento, después de su fica lá nacimiento, até os 2 anos de idade, com a después se queda allá hasta que tiene 2 años de edad, morte de Herodes, ele faz o caminho de volta, y cuando muere Herodes, él vuelve ele volta, vai morar em Nazaré. Aos a morar en Nazaret. 12 anos nós temos a única história que é contada a respeito do nosso Senhor e A los 12 años tenemos la única historia que es contada respecto al Señor. diz o texto bíblico que ele conversou com os doutores enquanto estava em Jerusalém, Y dice el texto bíblico que él conversó con los doctores cuando estaba en Jerusalén, perguntando para eles coisas concernentes ao reino dos céus. Ele vai indagando. entonces que les estaba preguntando a ellos cosas concernientes al reino de los cielos, y él está indagando. Os doutores, mas ele tem uma frase. Do 0 aos 30 anos, a Bíblia nos dá uma frase do nosso Senhor. Entonces dice que desde los 0 años a los 30 años la Biblia nos da una frase que dijo el Señor. Os pais chegam e dizem: meu filho, Maria, eu e teu pai, aflito estamos à tua procura. E ele responde assim: Entonces en ese momento llega María y le dice: hijo mío, tu padre y yo te estábamos buscando. Entonces esta es la frase que la Biblia nos da acerca del Señor Jesús. vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai. ¿Ustedes no sabían que a mí me convenía estar en la casa de mi padre? Aos 12 anos de idade, o nosso Senhor tem uma preocupação com o pai. A los 12 años de edad, el Señor ya tenía una preocupación con el Padre. Porém, meus queridos, aos 30 anos de idade, homem feito, homem pronto, Pero eso hizo, queridos, que a los 30 años de edad él fuera un hombre ya hecho, un hombre listo. noivo que vai preparar o sacrifício para sua noiva. Un novio que va a preparar el sacrificio para su novia. Aos 30 anos, ele começa a sua preparação como noivo. A los 30 años él empieza su preparación como novio. Ele começa a chamar os seus. Él comienza a llamar a los suyos. Ele chama 12. Él llama Depois a ele vai 12. chamando uma multidão. Primero llama a 12 y después llama a una multitud. Até que quando ele é assunto aos céus, ele é visto por cerca de 500 irmãos. Ele Hasta que él asciende a los cielos, dice que más o menos habían como 500 hermanos. passa aqueles 3 anos falando e agindo como um noivo, sendo preparado
Él pasa esos 3 años hablando y actuando como novio y siendo preparado no cuidado com a sua noiva. en el cuidado de su novia. E para ele começar esse preparo, ele precisa fazer uma coisa. Y para él poder llegar a esa preparación, él necesitaba hacer una cosa. Ele é levantado aos 30 anos e ele passa por um batismo de arrependimento. Él se levanta a los 30 años y es pasado por un bautismo de arrepentimiento. Não há jeito de nos prepararmos para as nossas esposas se nós não imitarmos o nosso amado Senhor. No hay ninguna manera en que nosotros podamos prepararnos para nuestras esposas si no imitamos al Señor. A primeira coisa que precisamos é dar nome aos nossos pecados. Lo primero que necesitamos hacer es darle nombre a nuestros pecados. Eu, César, sou por natureza indisciplinado. Yo, César, por naturaleza soy indisciplinado. Eu, César, não tenho domínio de algumas coisas. No tengo dominio de algunas Eu, cosas. César, tenho compulsão Tengo e algumas compulsión. delas perigosas. Tengo compulsión a hacer alguna de esas cosas que son peligrosas. Eu, César, se estiver cansado, sou bravo, Si yo estoy cansado me pongo bravo, sou irritado. soy irritable. Eu, César, vou ter uma tendência natural, em algumas situações, de culpar minha esposa. Yo tengo la tendencia natural en algunas situaciones de culpar a mi esposa. Eu, César, tenho uma mente ácida Tengo una mente ácida e eu posso falar coisas que não agradam o meu Senhor. Eu sei. Yo puedo hablar cosas que no agradan al Señor, yo lo sé. Dá nome aos meus pecados. Yo tengo que darle nombre a mis pecados. Você não consegue ser preparado para edificar a sua noiva se você não fizer como Cristo. Usted no va a ser, no va a tener la oportunidad de ser edificado para cuidar a su esposa si no hace como Cristo. Se você não passar por um batismo de arrependimento. Si usted no pasa por un E bautismo de nesse arrepentimiento, batismo, você poder dizer com clareza quais são as suas tendências pecaminosas. en ese bautismo usted puede decir con clareza, con claridad, cuáles son sus inclinaciones pecaminosas. Os irmãos estão me entendendo? Como é que santificamos nossas mulheres? ¿Cómo nosotros vamos a santificar a nuestras mujeres? Como é que lemos a Bíblia continuamente se não sabemos interagir com o nosso pecado? ¿Cómo es que nosotros podemos leer la Biblia correctamente si no sabemos cómo tratar con nuestro pecado? Avançar e resolver o nosso pecado? Mas o meu ponto O sea, avanzar y resolver nuestro pecado. ainda não é esse. O meu ponto é que neste batismo de arrependimento, algo acontece. Pero mi punto no es ese, mi punto es que en este bautismo de arrepentimiento hay algo que acontece. Os céus são abertos. Los cielos son abiertos. E o Espírito Santo de Deus vem sobre o nosso amado Senhor. Y el Espíritu Santo de Dios viene sobre el Señor. E ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu queria parar neste ponto. Y Él es lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo quiero parar en este punto E trabalhar um pouco este ponto com os irmãos. y trabajar un poco este punto con los hermanos. Não tem jeito de mantermos um lar adequado se nós não tivermos uma boa relação com o Espírito Santo de Deus. No hay ninguna manera de nosotros mantener un hogar adecuado si no tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios. Não tem jeito. No hay O ninguna Senhor manera. Jesus, para ser preparado na edificação da noiva, ele necessitou do poder do Espírito Santo de Deus. El Señor Jesucristo, para ser preparado para la edificación de la novia, necesitó del Espíritu Santo de Dios. Ele necessitou do enchimento que tornava ele capaz Él necesitó de esa llenura que lo tornó a él capaz de calar na hora certa, de callar en la hora cierta. O sea, callar cuando no tenía que hablar. de falar na hora certa, De hablar en la hora cierta.
de tocar as pessoas na hora certa, de tocar a las personas en el momento adecuado, de segurar a sua mão e não tocar nas pessoas quando não era necessário tocar. como guardarse la mano y no tocar a las personas cuando no era necesario tocarlas. Nós só temos o discernimento da maneira de fazer e da maneira de agir se nós recebermos uma porção do Espírito Santo de Deus. Nosotros recibimos un discernimiento de la manera adecuada de cómo actuar cuando tenemos una llenura del Espíritu Santo de Dios Sobre nós, sobre nosotros, diariamente. diariamente. Os irmãos estão entendendo? Porém, o que acontece mais de comum é que nós entristecemos o Espírito Santo. Sin embargo, lo que comúnmente más acontece es que nosotros entristecemos al Espíritu Santo, Seja na nossa fala, seja na nossa conduta. bien sea cuando hablamos o en nuestra conducta. Eu preciso que os irmãos lembrem que nós pecamos por ação, mas nós pecamos também por omissão. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros podemos pecar por acción o por omisión. Meus queridos, Deus me tirou de lugares muito complicados. Queridos, Dios a mí me sacó de lugares muy Eu complicados fui muito complicado. y fue muy complicado. Eu acordei algumas vezes no início do meu casamento. Eu acordei com Alessi fora da cama de madrugada. Yo me desperté muchas veces durante los primeros meses de matrimonio. Él se levantaba Alicy es la esposa, entonces él se levantaba de la cama. Eu levantava, ela estava de joelhos, chorando. Ella estaba de rodillas orando. O que eu fazia? Fazia o caminho de volta para a cama. ¿Y qué hacía yo? Me devolvía para la cama. Houve uma vez que eu passei por cima e fui tomar água. Una vez le pasé por encima y fui a tomar agua. Eu falo isso com profunda tristeza, Yo les digo esto con una profunda tristeza, porque isso não é natural de um homem de Deus. Não poderia ser. porque eso no es natural de un hombre de Dios, eso así no puede ser. Mas é desse lugar que eu saí que o Espírito Santo de Deus tem me ajudado a permanecer longe e não voltar. Pero de ese lugar fue el que yo salí y el Espíritu Santo me ha ayudado para permanecer lejos de esa posición, Para esse lugar. para no volver a ese lugar. Nós precisamos entender que quando o Espírito Santo de Deus nos visita, duas coisas acontecem. Nosotros necesitamos entender que cuando el Espíritu Santo nos visita, acontecen dos cosas. A primeira, La primera, nossa língua nuestra lengua é tocada. es tocada, Porque a Bíblia diz que o coração fala porque la Biblia dice que el corazón habla o que ele está cheio. de lo que él está lleno. Se o Espírito Santo de Deus me visita e me enche, o que é natural acontecer? Si el Espíritu Santo de Dios me visita y me llena, ¿qué es lo natural que va a acontecer? Algo diferente acontece com a minha língua. Algo diferente acontece con mi lengua. Tanto que o texto bíblico, quando ensina sobre a tristeza, eu vou abrir com vocês, quando ensina sobre a tristeza, ¿Qué es lo que dice el texto bíblico cuando enseña acerca de la tristeza? Yo les voy a decir a ustedes lo que pasa con la tristeza. do Espírito, com exceção de Él va a explicar lo que pasa con la tristeza del espíritu, ou outro versículo. con excepción de uno u otro versículo. Todos os versículos falam de pecados da língua. Cuando se entristece el Espíritu Santo, todos los versículos hablan relacionados a pecados de la lengua. Quando o texto bíblico diz que nós somos cheios do Espírito e ele descreve a maneira, ele diz assim: Cuando los textos hablan de que hay una... Espere. os versículos falam de pecados da língua. Quando o texto bíblico diz que nós somos cheios do Espírito e ele descreve a maneira, ele diz assim: falando entre vós.
Cuando el Espíritu Santo es entristecido y los versículos que hablan acerca del espíritu, como de los pecados relacionados a la lengua, lo primero que dice es, hablando entre ustedes, Com salmos, con salmos, himnos, entoando e louvando de coração ao Senhor, entonando y alabando de corazón al Señor, dando a Deus Pai graças por tudo, dando a Dios Padre gracias por em todo, nome do nosso Senhor Jesus Cristo. en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo pecado do quê? Da língua. Todos los pecados relacionados a la lengua. Quando o Espírito Santo de Deus nos visita de forma genuína, Cuando el Espíritu Santo de Dios nos visita de manera genuina, verdadeira, num batismo de arrependimento, nossa genuina y verdadera en un bautismo de arrepentimiento, língua é diferente. nuestra lengua va a ser diferente. Podemos finalmente edificar. Ahí sí podremos finalmente edificar. Podemos finalmente tocar os nossos com edificação. Podemos finalmente tocar a los nuestros con edificación. Porque é a língua do Senhor. Porque es la lengua del Señor y no la nuestra. Não é a nossa língua. É a autoridade do Senhor e não é a nossa autoridade. Es la autoridad del Señor y no nuestra autoridad. É a maneira, o tempo do Senhor e não a nossa maneira e nem o nosso tempo. Es al tiempo y a la manera del Señor y no a nuestra manera y nuestro tiempo. A nossa língua é poderosamente tocada. Nuestra lengua es poderosamente tocada. Mas isso não basta ainda. Porque a Bíblia ensina que onde o Espírito Santo de Deus estava, nós irmãos, Pero eso no para ahí. La Biblia enseña que cuando el Espíritu Santo de Dios estaba con los hermanos, havia sinais, habían señales, prodigios prodigios e y maravillas. A nossa conduta Nuestra conducta tocada. es tocada. Quando a gente estuda a palavra sinal, Cuando nosotros estudiamos la palabra, esa palabra señal, ela não significa milagre. A esa palabra no significa milagro. palavra sinal significa direção. La palabra señal significa dirección. E a palavra milagre significa dunamis, Y la palabra milagro significa dunamis, poder. poder. Recebereis sobre vós o Espírito Santo. Recibiréis sobre vosotros el Espíritu Santo. E vocês vão ser cheios de poder. Y vosotros serán llenos de poder. Então, um comportamento em que coisas milagrosas acontecem. Entonces, en el comportamiento es donde esas cosas milagrosas acontecen. E o indisciplinado passa a ser disciplinado. El indisciplinado pasa a ser disciplinado. O bravo passa a ser manso. El bravo pasa a ser manso. O compulsivo passa a ser seguro El compulsivo pasa a ser seguro e dominado. y dominado. Quando o Espírito Santo de Deus nos visita. Eso pasa cuando el Espíritu Santo de Dios nos visita. Língua La lengua e mãos. y las manos. Língua Lengua e mãos y manos são tocados. son Os tocados. irmãos sabem disso também quanto eu. Quando o Los hermanos saben esto también, así como yo. sacerdote foi ungido no Velho Testamento, Cuando el sacerdote fue ungido en el Antiguo Testamento, ele foi ungido na ponta da orelha, él fue ungido en la punta de su oreja, na ponta do dedão da mão en la punta del dedo de la mano, e na ponta do dedão do pé. en la punta del dedo del pie. Ouvir, Oír, decidir decidir e caminhar. y caminar. O Espírito Santo de Deus, quando vem sobre nós, toca o nosso ouvido de tal El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, toca nuestro oído de tal manera, maneira que a nossa língua é diferente. lo toca de tal manera que ya nuestra lengua es diferente. De tal maneira que a nossa decisão é diferente. Y asimismo nuestra decisión va a ser diferente. De tal maneira que o nosso caminhar é Y diferente. nuestro caminar Não. también va a ser diferente. Não há como edificar nossas mulheres, não há como edificar os nossos filhos, se não passarmos por um batismo de arrependimento No hay ninguna manera de cómo edificar a nuestras mujeres y a nuestros hijos si no pasamos por un bautismo de arrepentimiento e por um enchimento y por una llenura do Espírito Santo de Deus del Espíritu Santo de Dios dentro de nós. dentro de nosotros. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? As mulheres falam um pouco mais do que o dobro do que nós falamos. Las mujeres hablan un poquito más del doble de lo que nosotros hablamos. As mulheres falam cerca de 15.200 palavras por dia. Las mujeres hablan cerca de 15.200 palabras por día.
Isso é meio genérico, porque tem mulher que daria um bom homem. Eso es muy genérico porque hay mujeres que podrían ser un hombre. Calladitas. Fala pouco. Hablan E quando poquito. fala, se cuida. Hablan poco y cuando hablan se cuidan. Os homens, é genérico, Y los hombres también de una manera genérica falam um pouco mais de 7.000 palavras por dia. hablan un poquito más de 7.000 palabras por día, o sea, casi menos de la mitad. Por que a mulher fala mais que os homens? ¿Por qué las mujeres hablan más que los hombres? Há 4 anos atrás nós vimos que a ciência da oftalmologia descobriu Hace 4 años atrás vimos que la ciencia de la oftalmología descubrió que o homem enxerga estreito e longe. que un hombre mira, la mirada de un hombre es estrecha y lejos, estrecha y lejos. Então a maneira da gente enxergar é lá na frente. Por que o homem enxerga assim? Entonces la manera en que los hombres miran es allá, hacia el frente. Porque Deus o criou para governar. Porque es que los hombres miran así porque Dios los creó a ellos para gobernar. Entonces por eso ellos miran estrecho y lejos. Quem governa tem que enxergar lá na frente. Quien gobierna tiene que estar mirando allá, al frente. Então a visão do homem é estreita. Entonces la visión del hombre es estrecha. Por isso que vocês mandam a gente lá na cômoda, na segunda gaveta. Por eso es que ustedes les dicen, por eso es que las mujeres les dicen allá a los hombres, allá en aquel mueble, ahí está la gaveta, Do lado esquerdo. en el lado izquierdo. Tem 500 reais debaixo da blusinha vermelha. Ahí hay 500 reales debajo de una cosita roja. 500 reales son como 500.000 pesos. Nem 500 reais a gente acha. Y ni siquiera por esas un hombre no los va a encontrar. Por que o homem não acha? Porque o homem não tem lateralidade. Porque el hombre no los encuentra, porque el hombre no tiene lateralidad. Le está mirando, está así. A nossa visão é estreita. Nuestra visión es estrecha. Nós não enxergamos de forma lateral. Mulher não. Las mujeres, nosotros no miramos de manera lateral, en cambio la mujer no. Como Deus deu para a mulher a função de auxiliar, mulher tem que ver, ela vê tudo que é imediato. Como Dios le dio a la mujer la función de auxiliar, ella ve todo lo que es inmediato. Ya es diferente. Então por que a mulher fala muito? Porque a mulher enxerga muito. Entonces, ¿por qué es que la mujer habla mucho? Porque la mujer ve muchas más cositas, así más laterales. Ela vê muito detalhe. Ella ve muchos detalles. O que eu estou falando é novo para alguém? Não. Não. Lo que yo estoy hablando es nuevo para alguien. Seus irmãos já ouviram. A mulher enxerga muito detalhe. Por enxergar muito detalhe, o que vai acontecer? Ela vai falar muito. La mujer ve muchos detalles. ¿Y qué va a acontecer cuando ella ve muchos detalles? Que va a hablar mucho. Porém, deixa eu falar da fala dos homens. Pero yo voy a hablar es de los hombres. A Bíblia diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento. Entonces ahí dice que yo voy a hablar ya no de la mirada, sino del hablar de los hombres. Entonces ahí él menciona un pasaje de Efesios. Dice: los necios, es Efesios, ay, no me acuerdo, es Proverbios 18:2, dice: a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Senão em externar o seu interior. Eso es lo que está diciendo. Nós temos homens aqui que falam muito. Nosotros tenemos hombres aquí que hablan mucho. E esse falar muito é insensatez. Y ese hablar mucho es insensatez. É pecado para um homem falar além do que deve? É. ¿Es pecado para un hombre hablar más que lo que debe? Lo es. O homem tem que falar o que é necessário, assim como a mulher. El hombre tiene que hablar lo que es necesario, pero así mismo también la mujer. Nem homem nem mulher precisam falar muito, porque a Bíblia diz assim: Ni el hombre ni la mujer necesitan hablar mucho, porque la Biblia dice é de así: prontos para ouvir, prontos para oír. O sea, sí, prontos para oír, tardios para se irar. tardos para Quem oír. fala muito, seja homem, seja mulher, salvaguardando a diferença. Que quien habla mucho, así sea hombre o sea mujer, salvaguardando esa diferencia, teniendo en cuenta que la mujer habla un poquito más, pero si habla de más, Há uma diferença dentro de nós. por lo que hay una diferencia ya
natural entre hombres y mujeres, que la mujer de todas maneras va a hablar más, pero tampoco tiene que hablar de más. Quem fala muito é insensato. Quien habla mucho es insensato. Não coopera com o Espírito Santo de Deus. No coopera con el Espíritu Santo de Dios. Porém, Provérbios 18:3, o texto que eu citei. Porém, Provérbios capítulo 15 diz assim: a língua serena é árvore de vida. Sin embargo, Proverbios capítulo 15 dice que la lengua serena es árbol de vida. Mas a língua perversa mata, Pero la lengua perversa mata, quebranta o quebranta espírito. el espíritu. A língua serena, a língua dócil, a língua gentil, a língua firme, La lengua serena, la lengua dulce, gentil y firme, ela é árvore de vida. ella es árbol de vida. Homens, quem é árvore de vida na Bíblia? Hombres, ¿quién es el árbol de la vida en la Biblia? Quem é a árvore da vida? ¿Quién Qual es é el- o único jeito de levarmos Jesus para as nossas mulheres? Através de uma língua serena. ¿Cuál es la única manera de nosotros poder conducir a nuestras mujeres a través de una lengua serena? Que só os homens, as mulheres estão dispensadas de levantar a mão. Solamente los hombres, las mujeres no van a levantar la mano, solamente los Que hombres. homem aqui é bravo? ¿Qué hombre aquí es bravo? Levanta a mão. Levanta la mano, levántala. Que homem aqui é explosivo? ¿Qué hombre aquí es explosivo? Levanta a mão. Vamos lá, vamos ver os corajosos. Bien, bien, hombres valientes, los felicito. Que homem aqui fala palavrão? Levanta a mão. ¿Qué hombre aquí habla palabrotas, groserías? Que homem aqui fala palavras, falou, este ano, palavras ofensivas a sua esposa ou a seus filhos? ¿Qué hombre de aquí este año le habló palabras ofensivas a su esposa y a sus hijos? Levanta a mão. Levante la Meus mano. queridos, por que que nós não estamos edificando? Mis queridos, ¿por qué es que nosotros no estamos edificando? Porque nossa língua não é serena. Porque nuestra lengua no es serena. A língua serena La lengua serena árvore de vida. es árbol de vida. Quando o Espírito me enche de tal maneira que eu começo a ser dominado por Ele, Cuando el Espíritu Santo me llena de tal manera que yo empiezo a ser dominado por Él, ao falar, al hablar, eu levo o Senhor. yo Ainda que você lo llevo al fale Señor. coisas difíceis, Cuando el Espíritu Santo nos llena, a pesar de que hablemos cosas difíciles, podemos con nuestra lengua llevar como esos asuntos al Señor. você passa a levar o Senhor. Não há maneira de edificarmos as nossas mulheres se não for por uma língua serena. No hay ninguna manera de que nosotros podamos edificar a nuestras mujeres si no es por una lengua serena. Esse pecado, nós precisamos de uma visitação urgente. Por ese pecado nosotros necesitamos una visitación urgente del Espíritu Santo. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Abram, por favor, em Efésios, Abran la Biblia, por favor, en Capítulo Efesios 4. versículo 25. Alguien que lo lea, porfa. Efesios 4:25, mientras que yo adelanto aquí. 4:25 Sí, porfa. dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todo, hasta que se acabe el... Ahí está. No, hasta que se acabe el capítulo. Todo el... Sigue tú, hermano. Efesios 4 del 25 al 32. Bueno, entonces dice el 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem fazer habitação dentro de você. Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo hace habitación dentro de usted. E essa habitação ela é definitiva, porque o Espírito Santo Y esa habitación es definitiva porque el Espíritu Santo, ele é um selo, Él es un sello, ele é um penhor. un peñol, o sea, como una prenda. Ya voy a explicar qué es eso. Você tem uma joia, pega essa joia, leva na Caixa Econômica Usted tiene una joya que va y la lleva a una casa de empeño. e a joia vale 10 mil reais e eles te dão 5 mil reais de emprego. Pero la joya vale 10.000 reales. Entonces ellos le dan a usted 5.000 reales para poder quedarse con la joya como prenda, Este. de préstamo. E a joia fica como uma garantia, um penhor. Y esa joya queda como una garantía o un peñol. Entonces el Espíritu Santo es eso. Nosotros lo recibimos y queda en nosotros como una habitación permanente, como una garantía. Então você pode depois, daqui 2, 3 meses, ir lá e resgatar a tua joia, Después de 2 o 3 meses usted va hasta allá nuevamente y rescata su joya, pagando aquilo que é pagando, devido. Então, pagando um el penhor é precio. uma garantia. O Espírito Santo vem sobre nós Entonces, un peñol es una garantía. Entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros e ele nunca é removido de nós. Por quê? y Él nunca es removido de nosotros, Porque ele é a garantia de que nós subiremos com o Senhor. porque Él es la garantía de que nosotros vamos a subir con el Señor. Amém? Louvado seja o nome dele. Alabado sea el nombre del Señor. Porém, esse Espírito pode ser entristecido e ele pode ser apagado. Sin embargo, ese espíritu, a pesar de que no se va, puede ser entristecido y apagado. Esse Espírito pode chegar a um ponto tal em que ele deixa de ter a vida de Deus dentro de nós. Ese espíritu puede llegar a un punto tal que dejamos nosotros de tener la vida de Dios dentro de Ele nosotros. habita em nós, ele está em nós, mas não tem mais a manifestação da vida dele, de Deus, Él vive en nosotros, está en nosotros, pero ya no se ve más la manifestación de Dios en nosotros, dentro de nós, dentro de nosotros. quando nós o apagamos. Eso pasa cuando nosotros lo apagamos. Porém, o caminho para apagá-lo é entristecê-lo. Pero ¿cuál es el camino para apagarlo? Primero se entristece y ya después se apaga. E eu estava com um irmão esse ano numa cidade, esse irmão falou uma coisa que eu fiquei surpreendido, ele explicou, eu não sabia. Yo estaba con un hermano este año en una ciudad y él explicó algo que yo quedé sorprendido de esa explicación, algo que yo no sabía. Essa questão do espírito ser entristecido. E eu peguei aquilo que Fue una cuestión acerca del entristecimiento del espíritu. ele disse, fui olhar o texto bíblico. A Bíblia tem, nós temos uma Yo después fui y revisé lo que él dijo en el texto bíblico. regra para estudarmos a palavra de Deus. Quando uma palavra Entonces hay una regla para estudiar la palabra de Dios. Dice que cuando hay una palabra, é mencionada pela primeira vez nas Escrituras, que cuando una palabra es mencionada por primera vez en las escrituras, o sentido daquela palavra vai ser mantido em toda a Escritura. ese mismo sentido de esa palabra va a ser mantenido a lo largo de toda la escritura. Então, por exemplo, a palavra amor Por ejemplo, la palabra amor aparece em Gênesis 22, aparece primero en Génesis 22. 2. Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas. Então, Entonces aparece cuando el Señor le dice a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo a quien tú amas. o amor naquele texto, que é a primeira vez que aparece a palavra, significa o pai entregando o filho. Entonces, ¿cuál es el significado de amor de aquel texto cuando aparece por primera vez en la palabra? Es cuando el padre entrega al hijo. O que é amor nas Escrituras? Entonces, ¿qué es amor en las escrituras? É o pai entregando o filho. Es un padre entregando a un hijo. Deus é amor, diz o texto bíblico. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado. Dios es amor, eso dice el texto bíblico. Entonces, en esto consiste en amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos En que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10 a 12. Primera de Juan 4, del versículo del 10 al 12. Então, o sentido é mantido. Quando foi pela primeira vez que a palavra tristeza é mencionada Entonces el sentido es mantenido. Entonces él lo que está explicando es lo siguiente. Cuando una palabra aparece en la Biblia por primera vez, va a mantener ese mismo sentido a lo largo de todo el texto.
ella hizo un ejemplo con el amor, ahora va a hacer un ejemplo con la tristeza. Na Bíblia. Os irmãos de José vão até o Egito buscar Los hermanos de José van hasta Egipto buscando alimento. alimento. José reconhece eles, José arma aquela situação e um dos irmãos fica preso. José los reconoce, él arma toda una situación y uno de sus hermanos queda preso. E José diz assim: tá bom, vamos fazer o seguinte: vocês me trazem um irmão mais novo, Entonces, está bien, yo voy a hacer lo siguiente. Ustedes me van a traer a su hermano más joven, Benjamim. Benjamín. Porque aí eu vou conferir que vocês estão me falando a verdade. Porque ahí yo me voy a dar cuenta que ustedes sí me están hablando verdad. E aí eles voltam até o pai com a comida e dizem, e Jacó responde assim: Entonces ellos vuelven a Israel con la comida y le dicen a Jacob y Jacob les responde así. Disse-lhes Jacó: Jacob les meu dice, filho ay, ¿qué pasó? não descerá convosco. Mi hijo no irá con ustedes. Seu irmão, José, Su hermano José é morto. está muerto. Caso eu vos deixe ir e algo lhe suceda no caminho, Si yo lo dejo ir y algo le sucede en el camino, eu farei descer as minhas cãs, os meus cabelos brancos, com tristeza à sepultura. yo haré que mis canas o mis cabellos blancos desciendan con tristeza a la sepultura. A palavra tristeza é tirada de qual contexto? Um pai sepultando um filho. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra tristeza en este texto? Un padre sepultando a su hijo. Meus irmãos, eu fiquei tão chocado. Hermanos, yo quedé tan sorprendido, tan tocado. Mas eu fiquei tão chocado. Estou falando de agora, de fevereiro para cá. Mas isso me impressionou de tal maneira. Eso fue algo que pasó hace poco acá, pero eso me impresionó de tal manera. Eu tinha partilhado esse texto alguns dias antes, numa determinada localidade, mas Porque justamente yo había compartido ese texto unos días antes en una conferencia en otra localidad. eu não tinha tido essa compreensão até que esse irmão Pero yo no había tenido esa misma comprensión que tuvo aquel otro hermano, jogou luz sobre isso. que habló de eso. Meus irmãos, preste atenção. A palavra tristeza, ela significa aflição. Entonces, hermanos, pongan atención. La palabra tristeza significa aflicción. Magoar, Herir. fazer alguém receoso. Hacer a alguien tímido o temeroso. Como Entonces, la palabra aflicción significa aflicción, herir y hacer a alguien, volverlo a alguien temeroso. é que o Espírito Santo de Deus fica dentro de nós quando ele está triste? Entonces, ¿cómo es que queda el Espíritu Santo dentro de nosotros cuando Él está triste? Afligido, herido y temeroso. Qual é a maneira que ele fica dentro de nós? Ele fica receoso. Entonces, ¿cómo es la manera que Él queda dentro de nosotros? Él queda temeroso. Imagina um pai no velório de um filho. Esse pai tem força? Imagínense a un papá en el velorio de un hijo. ¿Ese papá tiene fuerza? Esse pai tem vigor para cuidar? ¿Ese padre tiene algún vigor para cuidar? Esse pai é um bom amigo para quem está chegando perto dele? ¿Ese padre es un buen amigo para quien está llegando cerca de él? Esse pai tem uma palavra de consolo a dar para alguém? ¿Ese padre le puede dar una palabra de consuelo a alguien? Meus queridos, o Espírito Santo não consegue fazer o que é da natureza dele. Mis queridos, es lo mismo que le pasa al Espíritu Santo. Él no consigue hacer lo que es de su propia naturaleza. Ele é o Paráclito, aquele que está ao lado. Él es el Paracleto, aquel que está ahí al lado. Ele é aquele que sussurra no nosso ouvido os riscos que temos na vida. Él es el que nos susurra a nuestro oído los riesgos que tenemos en la vida. E aí ele não pode sussurrar porque ele está receoso. Pero él ya no puede susurrar nada porque él está tímido, temeroso. Ele está entristecido. Ele Él está entristecido. está num sentimento de luto. Él queda en un sentimiento de luto. Quando nós o entristecemos. Cuando nosotros lo Eu entristecemos. venho com a Alessia há um tempo atrás, clamando quase que diariamente. Yo estaba con mi esposa Alicia un tiempo atrás, clamando casi que diariamente. Nós estamos pedindo, buscando e batendo. Pedindo, buscando e batendo. Es cuando uno, el pasaje donde dice que nosotros pedimos, buscamos y tocamos. Pedir, buscar y tocar. Pedir, buscar y tocar. ¿Sí recuerdan ese pasaje?
que dice que el que pide y busca y el que llama a la puerta. Sí, Eso está... En Mateo. Sí, espérese que yo lo había... Mateo 7. Sí, ese que es pedir, buscar y tocar. Pedir, buscar y tocar. Pedir, buscar y tocar. Pedindo, buscando e batendo. Nos foi ensinado que é para pedir, buscar e bater pedidos de oração. Mas o texto bíblico não ensina isso. Entonces nosotros utilizamos ese pasaje cuando nosotros vamos a hacer pedidos de oración. Pero la Biblia no enseña que nosotros pedimos por pedidos de oración. Pede, que dar-se-vos-á. Busca, que você vai encontrar. Bate, que vai ser aberto. Pois qual é o pai que se o filho pede peixe? ¿Cuál es ese pasaje donde dice pide y se te dará? Busca y hallaréis y toca. Ese mismo pasaje. Y entonces ahí lo está parafraseando ese pasaje. Mas o texto bíblico não ensina isso. Pede, que dar-se-vos-á. Busca, que você vai encontrar. Bate, que vai ser aberto. Entonces dice, pide que usted va a recibir. Busca que usted va a hallar. Y toca y le va a ser abierta la puerta. Pois qual é o pai que se o filho pede peixe, ele dá uma cobra? Porque ¿cuál es aquel padre que si su hijo le pide un pez le dará una serpiente? Ou se pede ovo, lhe dá escorpião? O si pide un huevo le va a dar un escorpión. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, Pai Celeste dará o Espírito Santo. ¿cuánto más su Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo? Entonces nosotros utilizamos ese texto pensando que es para hacer pedidos de oración, pero cuando uno pide, llama y toca, en realidad lo está haciendo es para pedir el Espíritu Santo. Então nós pedimos, batemos e buscamos. Para eso es que nosotros pedimos, tocamos y buscamos. Es para recibir el Espíritu Santo. O Espírito Santo, numa relação íntima, diária, de limpeza, En una relación íntima, diaria, de limpieza, de enchimento, de graça, de llenura, de gracia, de clareza, da de claridad, palavra, da glória dele. de todo eso en relacionado a la palabra, la gloria de Dios. É para nós buscarmos este Espírito, nós, homens. Es para eso que nosotros pedimos el Espíritu, nosotros, hombres. Se queremos edificar o nosso lar, vamos ter que nos deparar com essa experiência Si nosotros queremos edificar nuestro hogar, tenemos que tener esa misma experiencia. de pedir o Espírito e buscar genuíno arrependimento. De pedir el Espíritu y buscar un genuino arrepentimiento. Arrependimento e enchimento, arrependimento e enchimento. Arrepentimiento y llenura del Espíritu. Enchimento e mais arrependimento, para nós podermos tocar os nossos. Llenura y más arrepentimiento para que nosotros podamos tocar a los nuestros Do jeito adequado. de la manera adecuada. Para nós podermos perceber os nossos Para que nosotros podamos percibir a los nuestros de jeito adequado. de la manera adecuada. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Esse espírito perde a vitalidade dele, perde a característica dele, Ese espíritu pierde su vitalidad, su porque ele característica, está sepultando um filho. porque él está sepultando a su hijo. Mas quais são os pecados que entristecem o espírito? Se você pegar o texto anterior e Pero ¿cuáles son esos pecados que entristecen al espíritu? Entonces, si ustedes miran el texto anterior, posterior, ele diz assim: él dice así: por isso, por eso, deixando a mentira, dejando la mentira, fale cada um a verdade. Pecado hable cada uno la verdad, o sea, el pecado de la lengua. de língua. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Tem muitos tipos de mentira. Queridos, déjenme decirles una cosa, hay muchos tipos de mentira. Isso daqui é azul. É uma mentira. Esto que él tiene ahí es azul. Eso es una mentira, no es azul. Mas eu posso negar. Sabe, você está de blusa? Não. Pero yo también puedo negarlo. ¿Usted tiene una camiseta? No. Negar algo que es verdad también es mentira. A negação também é uma mentira. La negación también es una Eu posso mentira. ter que dizer algo para a Alessi, não dizer. Yo tengo algo que decirle a Lizzy, pero eso no se lo digo. Se eu tenho que dizer e não digo, aquilo é mentira. Si yo tengo algo que decir y no lo digo, aquello también es mentira. Mentira de omissão. Mentira Tem de pecado omisión. de ação, mas também tem pecado de
omissão. Porque hay pecado de acción, pero también hay pecado de omisión. Se eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer, aquilo também constitui mentira. Si yo dejo de hacer lo que tengo que hacer, eso también constituye una mentira. Tem a mentira do excesso. Hay mentiras de exceso. Tem a mentira quando a gente infla. Bueno, ahí él se refiere es que hay unas mentiras que son de exageración. Cuando las personas exageran las cosas, eso también es una mentira. As coisas. Você fala números, você fala de pessoas, você fala de maneiras que não constituem a verdade. Porque usted habla de números, habla de personas, habla de maneras que no constituyen verdad. Como lo que yo le dije ahorita a Cristian, que habían 1000 tomas, pero eran solo 2. Eso es una mentira. Nossa, achei que a Alice ia explodir. Y eso hace que la mujer o su esposa Lizzie explote. Pera, a Alice estava cansada e estava um pouco irritada, não estava explodindo. Perdón. Entonces, digamos, él dice un ejemplo, mi esposa explotó. No, pues ella solamente estaba cansada y estaba agotada, pero en ningún momento ella explotó, eso es mentira. Esse excesso constitui mentira. Esas exageraciones constituyen mentira. Irmãos, 5 minutos eu estou aí. Hermanos, ya en 5 minutos yo estoy ahí. Isso é mentira. Eso es mentira. A regrinha nós já sabemos. Quando a gente ri ou quando fica muito em silêncio, é porque a verdade está entrando, né? Ahí dice, en nuestra región sabemos que cuando las personas se ríen o quedan muy en silencio es porque en realidad sí están entendiendo. Deixando a mentira. Dejando la mentira. Primeiro pecado. Primer pecado. Por que este é o primeiro mencionado? Porque a natureza do nosso espírito, a natureza do Espírito de Deus em nós, ¿Por qué ese pecado es el primero que es mencionado? Porque la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros, é que ele é espírito da verdade. porque es que Él es el Espíritu de la verdad. Não falar a verdade não é da natureza desse espírito. No hablar verdad no es la naturaleza del Espíritu. Esse espírito também sabe que tem uma hora certa de dizer a coisa. Que a gente Y el Espíritu también sabe que hay un momento adecuado y oportuno para decir las cosas. não diz quando a gente quer. No es cuando la gente quiere. Tem aqueles irmãos que também cometem pecado. Y hay también aquellos hermanos que cometen esse pecado. Que dizem tudo o que querem e batem no peito, Que dicen todo lo que ellos quieren y se golpean el pecho y dicen, dizendo, eu sou assim, eu sou sincero. yo soy así, yo soy Eu digo o que eu sincero. tenho que dizer. E esquece. Yo soy así, yo soy sincero. Yo tengo que decirlo, yo lo que tengo que decir, yo lo digo. Sendo o texto bíblico que diz assim, tem muito a vos dizer. Pero entonces, ¿qué acontece con ese texto bíblico que dice? Tengo muchas cosas que tengo que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Mas vós ainda não podeis suportar. Então eu enviarei o Espírito da verdade. Entonces, ¿qué pasa con ese espíritu que habla las Escrituras cuando el Señor dice, tengo muchas cosas que les tengo que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero yo les enviaré el Espíritu de verdad, E ele vos conduzirá a toda a verdade. y Él los conducirá a toda la verdad? Pecado de língua. O outro pecado de língua Ese es un pecado de lengua. Otro pecado de la diz lengua assim, dice, irai-vos e não pequeis, airaos, pero no pequéis, não se põe o sol sobre a vossa ira. que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Então ele dá duas sugestões. Que se eu irá sem pecar, e Entonces aquí nos dan dos sugerencias, que si yo me airo pero no peco, nos constitui pecado. Tem uma ira que é sem pecado? que si yo me airo y no peco, puede ser un pecado, pero hay una ira que no es pecado. Tem. Nós vamos falar um pouquinho mais da ira. Perdón, él pregunta, ¿hay alguna ira que no sea pecado? Y sí la hay. O sea, lo que él trata de explicar es que esa ira empieza con diferentes fases y van a llevar al pecado. Entonces ahí va a explicar las fases de esa ira que nos llevan a pecar. Porém, tem uma, em geral, quando nós estamos irritados, isso constitui pecado. Entonces, por norma general, cuando nosotros estamos irritados, eso ya constituye un pecado. Você quer ver? ¿Quiere verlo? Quem aqui é irado? Levanta a mão. ¿Quién aquí es airado? Levante la mano. Dos irmãos. As irmãs estão descansadas. Solamente los hermanos. Las Dos hermanas. homens. Quem é irado, levanta a mão. ¿Quién levanta? Levanta alto e segura. Segura por um instante.
¿Quién es airado? Por favor, levante la mano y la tenga ahí sostenida por un instante. Quem é mal-humorado, levanta a mão. ¿Quién es malhumorado? Tem mais gente mal-humorada? Porque sabe o que significa ira? Tem dois tipos de ira. Hay más gente malhumorada porque ¿saben qué es lo que significa la ira? Hay dos tipos de ira. Uma delas é mau humor. Una ira es el mal humor. O sea, el tener un mal humor ya constituye ira. Gente que fala o que não deve. Personas que hablan lo que no deben. Mal-humorado, irritado, tenso. Malhumorados, irritados, O tensos. tempo todo. Todo el A tiempo. psicologia chama isso de distímico. La psicología habla de eso de distímico, que es un trastorno. Olha que nome bonito. Qué nombre tan bonito. A Bíblia diz que isso é ira Pero la Biblia dice que eso es ira e é pecado. y es pecado. Aí ele avança, ele fala, e nem deis lugar ao diabo. Por quê? Porque Después de eso él también habla, y no deis lugar al diablo. ¿Por qué? a ira dá espaço para o diabo começar a despertar pensamentos ruins dentro de você. Porque la ira le da el espacio al diablo de empezar a colocar pensamientos malos dentro de usted. Preste atenção. Presten atención. Pensamento ruim vem de dentro do coração. Los pensamientos malos vienen de dentro del corazón. Não é obra maligna. No es una obra maligna. Vou matar, vou morrer, Voy a matar, me voy a morir, vou fazer isso, vou fazer aquilo. voy a Isso não é o hacer diabo. esto, voy a hacer Porque a Bíblia aquello. diz Eso no es del diablo. assim, de dentro do coração dos homens Porque la Biblia dice así, de dentro del corazón de los hombres é que brotam os maus pensamentos. es que brotan los malos pensamientos. Pensamento ruim é obra do coração, mas o diabo vira um especialista em despertar aquilo. Los pensamientos malos están en nuestro corazón, pero el diablo es un especialista en despertarlos. E aí ele avança e fala do furto, não é um pecado da língua, mas Y entonces ahí él avanza y habla del hurto. O sea, ahí sigue avanzando el texto y habla de hurto, de robar. Y ese no es un pecado de la lengua. aí ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim Pero ahí continúa diciendo, que no salga de vuestra boca ninguna palabra torpe, vazia, apodrecida, que esté vacía, que esté podrida, vã, vana. e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça. Pero sí la que es buena para edificación y asimismo transmitir Eu gracia. quero que você guarde essa palavra, porque essa Yo quiero que usted guarde esa palabra, la de gracia. eu vou precisar estudar amanhã de manhã com você. Porque esa la vamos a estudiar mañana en la mañana con ustedes. É onde tudo vai iniciar com nós homens, é onde nós vamos Ahí es donde inicia todo acerca con nosotros los hombres. corrigir a conduta e a fala nossa. Para que nosotros podamos empezar a corregir nuestra conducta y nuestra manera de hablar. É neste conceito da graça, e assim transmita graça. En ese concepto de la gracia. Entonces, como dice el texto, y así transmita gracia, Gentileza, gentileza, delicadeza, delicadeza, edificação. edificación. A Bíblia está dizendo que minha boca só pode existir para edificar. La Biblia está diciendo que mi boca solamente puede existir para edificar. Transmita graça aos que ouvem. Transmita gracia a los que oyen. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Y no entristezcas el Espíritu Santo de Dios, no qual foste selados para o dia da redenção. con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aí ele diz assim, longe de vós. Então ele está dizendo que tem Entonces ahí el texto dice así, lejos de ustedes esas cosas. que ter pecado, que eu vou ter que me distanciar dele. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con el pecado? Distanciarme de él. Tem pecado que eu tenho que ter uma determinação diária de me distanciar dele. Hay pecados donde yo debo tomar una determinación diaria de distanciarme de ellos. E depois ele vai dizer assim, antes, sede uns para com os outros, Entonces, antes sed unos para con nosotros, benignos e compassivos. benignos y compasivos. Sede é o oposto do longe, El ser es algo opuesto a alejarse. porque o sede no original grego significa traga à existência o que não existe. Porque el ser en el original griego es una palabra que dice que debe traer a existencia algo que no existe. Longe, e o próximo é que eu vou trazer o que não é natural dentro de mim. Entonces, ¿cuál es el orden? Primero yo me alejo de ese pecado
Y ese alejarme va a traer dentro de mí lo que no es natural dentro de mí. O sea, primero viene el alejarse y después viene el ser. mediante o poder do Espírito Santo. Y eso pasa mediante el poder del Espíritu Santo. Longe do quê? ¿Lejos de qué? 6 pecados. Hay 6 pecados. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda a malícia. Entonces, gritería, amargura, cólera, maledicencia, los 6 que él menciona ahí. O Espírito Santo pôs por algum motivo a ordem invertida. Por algún motivo, en este orden, el Espíritu Santo lo dejó de una manera invertida. Porque ele tratou do pecado mais grave para o mais simples. Porque él trató desde el pecado más grave hasta el más simple. Eu vou, para explicar para os irmãos, inverter a ordem. Entonces, para yo poderles explicar a ustedes, voy a invertir el orden. Longe de vós toda a malícia. Entonces va a empezar a explicar esos 6 pecados, empezando desde el más simple hasta el más grave. Entonces, aléjense de toda malicia. O que significa a palavra malícia? ¿Qué significa esa palabra malicia? O desejo de injuriar. El deseo de injuriar, que significa difamar, insultar, ofender. Eso es lo que significa malicia. Meus queridos, nós gostamos de falar dos outros. Queridos, a nosotros nos gusta mucho hablar de los otros. Eu não sei como é em Goiânia, mas em Maringá parece que o esporte preferido da Igreja de Deus Entonces, no sé cómo es aquí, pero en otra ciudad, el deporte preferido de los hijos de Dios é falar dos outros. es hablar de los otros. É uma coisa que impressiona, Es una cosa mas impresionante. impressiona. Es impresionante. Neste momento, o Espírito Santo de Deus está trabalhando no meu coração aquela porção das Escrituras de Provérbios que diz assim: En este momento, el Espíritu Santo de Dios está trabajando conmigo esa porción de las escrituras que dice en Proverbios. sim, o que encobre o pecado adquire amor. El que encubre el pecado adquiere amor. O sea, él está explicando que el Espíritu Santo en este momento está trabajando con él esa porción. De no hablar mal de los otros, sino encubrir ese pecado del que habla Proverbios. No exponer, sino encubrir el pecado. A nossa natureza é adâmica. Nuestra naturaleza es adámica. Quando nós temos um problema na relação, Cuando nosotros tenemos un problema en nuestra relación, na cabeça de nós, homens, de quem é a culpa? en la cabeza de nosotros los hombres, ¿de quién es la culpa? Isso é adâmico. Eso es adámico. A mulher que o Senhor me deu. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Adán? ¿De quién era la culpa? Fue de la mujer que el Señor me dio. Adão era tão bom nisso que na mesma frase ele transferiu para 2 pessoas. Para Eva e para Deus. Algum Que Adán era tan terrible que él le transfirió esa culpa a 2 personas. A Eva y a Dios. Porque el hecho la culpa fue la mujer que Dios me dio. Yo no fui. de nós talvez estamos perto disso daí. O fato é que nós temos um problema conjugal e é instintivo. Quem é culpado? La demora es que nosotros tengamos un problema conyugal y es instintivo. ¿Quién es el primero en ser juzgado? El otro. Elas. Ellas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aqueles que falam bastante, você não tem jeito, hein? Mas de novo, olha lá. Dice que a veces se habla bastante como, mire otra vez, mire allá otra vez, como... É porque isso é isso, puxou tua mão, não tem jeito, vai fazer assim, vai fazer... Es que así, porque se habla de más, entonces no, así no es, así de esa manera no es, entonces hágalo de esta otra, ya se está empezando a hablar de más. Assado, não sei mais o que fazer, pega e fala. Usted no lo sabe hacer, venga yo lo hago. Aquele que é quieto, morde a língua, mas corre o risco de... Mas não tem jeito. Aquellos que son un poquito más callados se muerden la lengua, pero igual quedan ahí, maquinando, entonces tampoco, no es como si no tuvieran remedio. E com isso você não encobre a transgressão. Y de esa manera usted no está encubriendo esa transgresión. E com isso você não adquire amor. Y de esa manera usted no está adquiriendo amor. Nós, homens, vamos ter que prover amor, não elas. Nosotros los hombres son los que tenemos que proveer amor, no ellas. Elas têm que prover respeito. Ellas proveen respeto. Nós temos que prover amor. Nosotros E para amor. prover amor, nós vamos ter que aprender a não pensar, muito menos falar mal dos outros. Entonces, para nosotros poder aprender y proveer el amor, tenemos que aprender a no hablar y no pensar mal acerca de los otros. Malícia é o desejo de injuriar.
Entonces, esa malicia es ese deseo de injuriar, como de ofender a los demás. É o desejo de falar dos outros. Es el deseo de hablar de los otros. Pega você no carro vindo para cá. Falou de alguém? Cuando usted venía en el carro para acá, ¿venía hablando de alguien? Pega você na mesa hoje. Falou de alguém? ¿En la mesa hoy usted habló de alguien? Mas César, foi só para dividir para a gente orar. Pero César, nosotros estábamos hablando de ese hermano, era para poder orar por él. Desejo de injuriar é do ser humano. Nós somos por natureza divisivos. Ese deseo de ofender es por naturaleza del ser humano. Nosotros por naturaleza somos divisivos. A gente quer se sentir melhor que o outro, a gente quer mostrar que eu não faria aquilo. Nosotros nos sentimos mejor que el otro. Nosotros queremos expresar que no haríamos eso que ellos están haciendo. A gente tem necessidade de diminuir Las personas tenemos la necesidad de disminuir os outros. O a los problema otros. é que este desejo de injuriar, de falar mal dos outros, entristece o espírito. El problema es que este deseo de injuriar o hablar mal de los otros, eso entristece el espíritu. Aonde você pegou Jesus falando de Judas ¿En dónde usted vio en la Biblia a Jesús hablando de Judas? para dos 11? Para cualquiera de los otros 11. Ô Pedro, vem cá. Pedro, venga para acá. Rapaz, tá difícil, viu? Ese Judas es bien difícil, ¿no? Olha, Mira, enfrentar Judas, eu sei que ele mete a mão na bolsa. yo sé que Judas mete la mano en la bolsa. Mas eu tô tomando uma decisão que não vou mexer nisso, não. Pero yo estoy tomando una decisión que no les voy a decir ahorita. Não. Ele é filho da perdição mesmo? Él es el hijo de la perdición. Ele não tem jeito. Él no tiene ningún remedio. Você conheceu o pai dele? Gente, ¿Usted conoció el papá de él? Dios mío. de família problemática. Esta es una familia problemática. E aí a gente estica. Y ahí siguen, ahí siguen. Onde você pegou Jesus fazendo isso, meus ¿Dónde usted ve a Jesús haciendo eso, hermano? irmãos? Meus queridos, o Espírito Santo entristece. Uma conversa dessa é 2, 3 dias sem o poder dele, sem a autoridade dele. Una conversación de esas entristece. 2 o 3 días ya uno empieza a no sentir el poder de él ni la comunión de él. Sem amor pelos nossos, Sin amor por los nuestros. sem ouvir a doce e eterna voz me alertando dos riscos da vida. Sin poder oír esa dulce y tierna voz que nos alerta de los riesgos de la vida. Me alertando que meu filho tá com uma amizade indevida, que minha filha vai sofrer um risco. De los riesgos que están corriendo nuestros hijos, nuestras hijas. E meus queridos, como é que não fazemos isso? Queridos, ¿cómo es que nosotros podemos hacer Oh eso? Jesus, tem misericórdia de nós. Como é que nós vamos edificar? ¿Cómo es que nosotros vamos a edificar? Como é que nós vamos edificar? Se o Espírito fica entristecido, a gente não ouve a voz. ¿Cómo es que nosotros vamos a edificar si el espíritu queda entristecido dentro de nosotros? Porque ele é o comunicador. Porque Él es el comunicador. Ele é o comunicador. Él es un comunicador. Ele vos dirá todas as coisas que ele tem ouvido e vos dirá as que hão de acontecer. Él es el que les dirá todas las cosas que ha oído y todo lo que Él ha oído, Él les dirá lo que les va a acontecer. Precisamos nos arrepender de falarmos uns dos outros. Necesitamos arrepentirnos de hablar los unos de los otros, De termos pensamentos indevidos dos nossos. de tener pensamientos indebidos. Precisamos nos arrepender, porque isso entristece o espírito e acaba com a autoridade. Porque necesitamos arrepentirnos porque eso entristece el espíritu y acaba con la autoridad. Mas não apenas isso. Diz a malícia e a blasfêmia. O que é? Pero no se queda solamente con lo de la malicia. Después de la malicia viene la blasfemia. No original, a blasfêmia é um discurso agora contra o bom nome de alguém. Entonces, ¿qué es la blasfemia? Es el discurso que hacemos en contra del buen nombre de alguien. Então agora eu avanço, porque na malícia eu penso. Entonces, la blasfemia es avanzar. En la malicia, la persona piensa. Y en la blasfemia, la persona actúa. Mas na blasfêmia eu dou o rosto, eu vou lá e falo. Entonces, yo visualizo a la persona y hablo. Leci, você viu Eliomar? Você prestou atenção nele?
Entonces ahí está dando un ejemplo con una persona. Entonces, ¿usted sí lo vio? ¿Sí le puso atención? ¿Sí se dio cuenta? Você viu a palavra que ele falou? O jeito que ele falou? ¿Usted vio la palabra que él dijo? ¿Y la manera en que lo A dijo? maneira que ele sentou? O jeito que ele me olhou? La manera en que se sentó, la manera en que me miró. Meus queridos, nós temos uma tendência que já é grave, de falar da conduta do Nosotros ya tenemos una tendencia que es grave y es hablar de la conducta, que eso es lo que se ve en la malicia. outro. Mas é 10 vezes mais grave quando nós falamos da intenção do outro. Pero es 10 veces más grave cuando hablamos de las intenciones del otro, que eso ya es blasfemia. Porque a Bíblia diz que eu posso julgar uma palavra e eu posso julgar uma conduta. Porque la Biblia nos autoriza a juzgar las palabras y a juzgar la conducta. Mas eu nunca poderia julgar a intenção do coração. Leci, o Eliomar não gosta de mim. Pero nunca nosotros podemos juzgar la intención del corazón y decir, no, es que yo no le caigo bien a ese hermano. Algo así. Você tá em paz, né, Eliomar? Você tá sentado aqui na frente. Bueno, él está pidiendo perdón al hermano porque lo cogió de ejemplo. O Eliomar não gosta de mim. Eu estou julgando uma motivação. Eu não poderia fazer isto nunca, porque a Bíblia me proíbe. ¿Entendieron? Dice que juzgar la motivación de las personas nunca lo podemos hacer porque la Biblia sí prohíbe eso. Nosotros podemos juzgar las palabras y podemos juzgar la conducta, pero no podemos juzgar la motivación o las intenciones que nosotros creemos que tiene esa otra persona. Como si ve cómo me miró, si ve cómo habló, si ve cómo se sentó, si ve que... Eso no lo podemos hacer porque no estamos juzgando una intención que nosotros no conocemos si es así o no. Porque só Deus pode sondar a intenção do coração. Solamente Dios puede juzgar las intenciones del corazón. E aí eu começo a dar uma cara para aquelas queixas que eu tenho. Entonces ahí yo empiezo a dar como oportunidad para aquellas quejas que yo tengo en mi mente. Ay, ¿qué pasó? Às vezes falamos da nossa esposa para os nossos filhos. A veces nosotros le hablamos a nuestros hijos de nuestra esposa. Mamãe não tem jeito, né? Su mamá no tiene remedio, ¿sí ve? Nem vou pedir para os irmãos levantarem a mão. No les voy a pedir esta vez a los hermanos que levanten la mano. Quantas vezes falamos de um filho contra o outro? ¿Cuántas veces también le hablamos a un hijo en mal de otro? Filhos irritadiços um com o outro, às vezes, porque nós instigamos. Entonces a veces los hijos están peleando los unos con los otros porque nosotros mismos los ponemos en contra. Na frente de todo mundo, moleque. De novo, né? ¿Sí ve? Otra vez usted. ¿No ve cómo es su hermano? Otra vez usted de nuevo haciendo eso. Expondo. Exponiéndolo. Queridos, isso é blasfêmia. Eso es blasfemia. E aí vai avançando. Eu começo com o desejo de injuriar, aí eu começo a falar. Entonces ahí va avanzando. Primero va la malicia, con el deseo de ofender a los demás. Avanza con la blasfemia, De alguém, eu posso falar que es juzgar la intención de alguien. no pé da orelha, ou eu posso falar publicamente. Que en esta parte es peligroso porque yo lo puedo hacer susurrándole algo al oído a alguien o lo puedo hablar públicamente. No pé da orelha é difamação, publicamente é calúnia. Cuando yo lo hablo susurrando al oído es una difamación, pero cuando yo lo hago públicamente ya es una calumnia. Quem pode falar do pecado do outro aqui? Aquele que tem autoridade para... Pero ¿quién puede hablar un pecado de otro aquí? Aquel que tiene alguna autoridad tratar. para tratarlo. Eu sou o cabeça da Leci, eu preciso tratar o pecado dela, eu posso falar do pecado dela. Entonces yo soy la cabeza de mi esposa. Yo preciso tratarla a ella, entonces yo puedo hablar del pecado de ella. Eu tenho que tratar meus filhos, eu tenho autoridade para isso. Eu Yo tengo que tratar a mis hijos y yo tengo la autoridad para hacer eso, entonces yo puedo hablar del pecado de ella. posso pegar e falar dos meus filhos, mas eu não tenho autoridade sobre o Eliomar. Pero yo no tengo la autoridad aquí sobre este otro chico, yo no podría estar hablando del pecado de él. Eu não tenho autoridade sobre a Cirlei. Yo no Eu tengo não posso falar deles. autoridad sobre E ella. uma vez que eu trate o pecado da Leci, o que eu tenho que fazer? Cobrir. E não descobrir. Y una vez que yo identifico el pecado en mi esposa Lizzie, ¿qué tengo yo que hacer? Cubrirlo, no descubrirlo. Cobrir. Aqui é um problema que as irmãs têm. Eu sei que eu estou falando para os homens. Yo sé que estoy hablando para los hombres, pero aquí hay un problema que tienen las hermanas. Mas me aguentem só um pouquinho. Algumas de vocês têm uma memória extraordinária. Algunas de ustedes tienen una memoria extraordinaria. Que mulher aqui tem boa memória? ¿Qué Levanta a mujer mão. aquí tiene buena memoria? Nossa. Aí você vira e diz, porque há 10 anos atrás, Aquí viene usted y dice,
¿Se acuerda? 10 años atrás. A gente estava lá em Caldas Novas, dentro da piscina. Você tinha mergulhado 3 vezes. Yo estaba aquí ahí menciona el nombre de un lugar. ¿Se acuerda que usted estaba ahí en la piscina y usted se metió a nadar 3 veces? Aí você levantou Y después usted se levantó e me falou tal palavra. y me dijo tal cosa. ¿Sí se acuerda? Está dizendo hoje. Aí você disse, meu Deus, eu falei isso ou não falei? Entonces ahí el hombre queda, ay señor, yo sí dije eso, no lo dije, ya no me acuerdo. Se ela está dizendo eu acredito ou não acredito, como ¿Será que le creo o no le creo lo que ella está diciendo? é que vai ficar? Gente, isso é uma conversa ruim. Gente, bueno, hermanos, esa es una mala conversación. Porque você se ressente. Porque usted significa que está resentido. Você tem que tratar o fato, o princípio. Usted tiene que tratar esas cosas desde el principio. No hay cultivarlo por 10 años. E o que passou, está tratado, acabou. Y ya como se habló desde el principio, eso que ya pasó, ya se trató, ya se acabó, ya. Não é para descobrir mais, não. No es para que usted lo esté sacando a la luz todavía. Aí você avança para o próximo pecado, você grita. Entonces ahí ya, cuando se han pasado esas instancias, ya se avanza al próximo pecado. Que homem aqui que grita dentro de casa, levanta a mão. Entonces ahí ya empieza usted a gritar. Entonces, de los hombres que hay acá, ¿quiénes de ustedes gritan en sus casas? Levanten la mano, Por favor. por favor. Você avança. Para você gritar, você passou pelos 2 primeiros. Entonces, si usted llegó al punto de gritar es porque ya pasó por los 2 primeros. Por la malicia y por la blasfemia. Llegó al punto de gritar es porque todo va así como progresivo. Uma vez que você grita, você vai para o 4º pecado. Você vai para a ira. Entonces, cuando usted ya gritó, ya prácticamente ya avanzaba para el próximo pecado, que ya es la ira. A palavra ira no grego, ela tem 2 sentidos. Tem 2 originais gregos. Ergos e tumos. Entonces, la palabra ira en el original griego está dividida en 2, en ira y tumos, bueno, los que él dice ahí. O primeiro, a ira ali, é ergos. El primer aspecto que se ve de la ira aquí es ergos, Que significa este mau humor. que significa mal humor. Quando que um homem tem mau humor que é aceitável? ¿Cuándo es que es aceptable que un hombre tenga mal humor? Antes de comer. Cuando no ha comido. Tô certo? Minha irmã, não converse com teu marido. Se ¿Estoy yendo cierto? Hermana, por favor, no converse con su marido si él tiene hambre. estiver com fome. Si él está con hambre. Não converse. No conversen. Se ele estiver com sono. Si él tiene sueño, Algumas de vocês dá 11 da noite. Então, querido. algunas de ustedes les dan las 11 de la noche, entonces, querido, venga para acá. Él ya tiene sueño. Se você der conta, tudo bem. Mas se tiver com sono, não dá para conversar. Si usted ve que él está bien, pues puede proseguir. Pero si usted ve que él está con sueño, no converse con él. Então, essa primeira ira é um mau humor. Entonces, ese primer aspecto de la ira es el mal humor. Que en los hombres es aceptable cuando tiene hambre o cuando tiene sueño. En esos momentos, mujeres sean sensatas. No hablen con sus esposos. Que a pessoa tem. É uma ira meio contínua dentro dela. Qualquer coisa, nós queremos que isso... Ay, Então, essa primeira ira é um mau humor esa primera ira es que a mal pessoa humor. tem. É uma ira meio contínua Que es una ira que ya empieza a ser continua. dentro dela. Qualquer coisa, nós teríamos que estudar sobre a ira, mas essa Nosotros vamos a estudiar sobre la ira, pero esa ira, a ira deriva de onde? De insatisfação. Que homem aqui é insatisfeito? Levanta. entonces esa ira deriva de la insatisfacción. Entonces, ¿qué hombre aquí está insatisfecho? Levante la a mano. mão. Levanta alto. Levántela alto. Insatisfação é de onde deriva a ira. Você La insatisfacción es de donde deriva la ira. é insatisfeito. Porque está Vai ficar insatisfecho. Meus queridos, é triste. Eu cheguei a passar no início do casamento quase 3 semanas sem conversar com a Alessi. Es muy difícil, hermanos. Yo pasé las primeras 3 semanas de mi matrimonio, yo no hablaba con mi esposa. Porque eu tinha uma irritação para dentro. Porque yo tenía una irritación interna. Entonces yo no hablaba con ella. Eu ficava aqui. Yo tenía aquí en mi cabeza como todo el cirilí de ella. Eso es lo que yo entiendo. Porque ela... Com os dias eu ficava bem e eu colocava a mão nela. Entonces, bueno, pasaron los días, entonces yo ya, como que se me pasó, entonces yo ya quise tomar su mano.
Aí ela queria morrer, Pero ella se quería morir. porque eu queria retomar tudo sem conversar nada. Porque yo quería retomar todo y hacer como si nada. Bueno, ya se me pasó, ya, entonces hagamos como si nada. Tampoco. Também estava errado. También estaba Vocês estão equivocada. entendendo? Né, irmãs? As irmãs estão assim, ó. Né? Então, meninos, colocaram a mão. Entonces, hombres, querer coger su mano Sem tratar. Tudo bem, irmãs. Eu queria. Entonces, querer coger, o sea, volver a hacer como si nada, sin tratar eso que le irritó, está mal. O amém deles. Eu já tive de vocês. Eu vou começar de novo. Meninos, Entonces les voy a repetir de nuevo. pôr a mão. Sem tratar. Não. Não. Entonces, volver a tratar de retomar la relación sin tratar ese asunto, no está bien. Nós temos que aprender a resolver. Ainda que não tenha Nosotros tenemos que aprender a resolver a pesar de que solução. las cosas no tengan alguna solución. Por ejemplo, ahí va a ser un ejemplo. Querida, não tem jeito. Isso daqui vai ficar desse jeito que tá por enquanto. Entonces, por ejemplo, dice, no querida, no va a ser de la manera que usted dice, por el momento va a quedar así como yo lo estoy diciendo. Entonces no tuvo una solución clara a ese problema, pero a pesar de todo es la manera de tratar ese problema para poder volver a coger su mano. Sí. Tá bom? É uma forma de resolver. Esa es una manera de resolver a pesar de que las cosas no tengan alguna solución inmediata por el momento. Digamos, algún problema que tuvieron y la solución por el momento es esa, pero es una solución temporal. Entonces esa vendría a ser la manera de tratar ese problema. Tem alguns assuntos que não tem o que fazer. Nesse momento nós não vamos pôr a mão nisso daqui, não. Entonces, algo así como si los asuntos quedan sin tratar, entonces por el momento no... Espérese, la retomamos. Tem alguns assuntos que não tem o que fazer. Nesse momento nós não vamos pôr a mão nisso daqui, não. Ira. Aí, Como si esos asuntos de pronto quedan sin tratar, no es aconsejable coger la mano de ella y hacer, o sea, como intentar, exacto, algo así. evolui para a cólera. O que é a cólera? Entonces ahí sigue el siguiente pecado, que es la cólera. Entonces, ¿qué es lo que es la cólera? A cólera agora é o tumos. A primeira vez que essa palavra apareceu na Bíblia foi quando Herodes mandou matar as criancinhas. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que apareció la cólera en la Biblia? Cuando Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años en la Biblia, en la época del Señor Jesús. 2 anos para baixo. Essa gera suicídio. Eso ya es un suicidio. Essa é o que gera o feminicídio. Eso es lo que genera los suicidios, el feminicidio, eso es la cólera. É cólera. A pessoa não dá conta. La persona ya no tiene como dominio de sí mismo, ya no da cuentas de sus actos. Dentro dela. Só o Espírito Santo de Deus para nos dominar nisso. Quem era assim dos 12? João. Entonces el Espíritu Santo es el que nos enseña para no llegar a hacer eso. Entonces él pregunta que quién era de esa manera de los 12. De los 12 apóstoles, quién era así que ya era colérico y quería ya llegar a matar. Yo estoy contestando. Juan. Juan. Ahí no le alcanza a decir. Juan iba a decir por qué. Senhor, quer que mande descer fogo do céu? Señor, ¿usted quiere que yo mande descender fuego del cielo para que los consuma a todos? Ese fue Juan. Ele tinha essa atitude. Foi transformado no apóstolo do... Él tenía esa actitud, pero ¿qué pasó? Él fue transformado en el apóstol del amor. amor. E o último é a amargura. Y el último pecado es la amargura. O que é amargura? É quando você enrosca numa história ou numa pessoa. ¿Y qué es la amargura? Es cuando usted se enfrasca con una persona, en una historia con una persona, se enfrascó ahí. Esa es la amargura. Se enfrascou con esa situación ahí. E a mente tua não desliga. Y la mente no puede olvidar ese asunto. Porque aquele fulano, porque aquele fulano, porque aquele fulano, porque... Porque aquel fulano, porque aquel fulano, porque aquel fulano, porque aquel fulano. Y no puede olvidar su mente y se enfrasca en esa situación con la persona. Eso es la amargura. Aquele fulano, porque aquele fulano, porque aquele fulano. E o pecado é tão grave, tão sério nas escrituras, que diz que Jacó, Y este pecado es tan grave y tan serio en las escrituras que dice que Jacob, lá em Hebreus, perdão, Esaú, lá em Hebreus capítulo 14, capítulo 12, versículo allá en Hebreos en capítulo 12, 14, diz que Esaú buscou entre
entre lágrimas arrependimento e não encontrou. O sea, es tan grave este pecado de la amargura que él cita que Esaú en Hebreos 12:14 dice que él buscó y procuró con lágrimas el arrepentimiento y ya no lo consiguió. Porque o amargo, ele quer parar com aquilo. Porque la amargura como que trata de, como que lo abraza, ¿sí? Como que lo sostiene aquel asunto. Mas aquilo calcificou tanto dentro dele, que tem que ser um milagre do Senhor para tocá-lo. Pero cuando esas cosas pasan, tiene que haber un milagro del Señor para que lo pueda tocar y poder sacar, porque eso queda como tan pegado a él. E a amargura diz que tem uma raiz. Qual é a raiz? A malícia. ¿Y cuál es la amargura? ¿Cuál es la raíz de esa amargura? La malicia. Por eso él empezó primero con la malicia, porque empieza con la malicia, sigue con la blasfemia, después llega la gritería, después ¿cuál es la que sigue? La amargura, bueno, los que ya él le explicó, el cólera y amargura. O pensar mal. Entonces, ¿cómo empieza todo? Pensando mal. Por isso que o texto começa com malícia. Malícia, blasfêmia, Entonces, por eso es que el texto empieza con la malicia. Malicia, blasfemia, gritaria, ira, gritería, ira, cólera e amargura. cólera y amargura. Meus irmãos, pecados da língua que entristecem o espírito. Mis hermanos, los pecados de la lengua entristecen el espíritu. E aí, para encerrar, o texto diz assim: Y ya para finalizar, entonces el texto dice así. Antes, sede, homem, é com você que não estou conversando. Antes, sede uns para com os outros. Entonces, hombre, con usted es con quien yo estoy conversando. Antes, o de lo contrario, sed unos para con los otros, Benignos benignos e compassivos. y O compasivos. que é benigno? Benigno ¿Qué es lo que es benigno? não é gentil. Benigno es gentil, Aquele que serve. aquel que sirve. Você vai tomar uma decisão nesse fim de semana se o Usted va a tomar una decisión este fin de semana. aquele que serve. Você vai tomar uma decisão nesse fim de semana se o Espírito te mover a isso. Senhor, Usted necesita tomar una decisión este fin de semana si es que el Espíritu lo lleva a eso. Entonces va a decir así, Señor, eu vou ser gentil. yo voy a ser gentil, Vou ser firme quando necessário. voy a ser firme cuando es necesario, Mas eu vou ser gentil. pero voy a ser gentil. Sou eu quem vou servi-la. Soy yo quien la voy a servir a ella, Porque é o que o Senhor faz por mim. porque es aquello que el Señor ya hizo por mí. O Senhor me serve com oração. El Señor me sirve con la oración, O Senhor me serve me dando as coisas. el Señor me sirve como haciendo las O cosas, Senhor me serve me dando saúde. el Señor me sirve dándome la salud. Senhor, eu vou servi-la. Eu vou Entonces por ese motivo yo la voy a servir a ella. servir a ela e aos meus filhos. Entonces yo la voy a servir a ella y a mis hijos. Nas Escrituras, não é mulher quem tem jornada dupla. En las escrituras no es la mujer la que tiene doble jornada en la casa. Nas Escrituras, quem tem jornada dupla é homem. Porque o homem, ao chegar do trabalho em casa, En las escrituras quien tiene la jornada doble es el hombre, porque el hombre termina la jornada de su trabajo, llega a la casa, ele tem que virar e dizer: querida, cheguei. él tiene que llegar y decir, querida, ya llegué, Tô pra você. aquí estoy para usted. Cadê as crianças? ¿Dónde están los niños? Vai descansar. Vaya y descanse. Os irmãos estão entendendo? ¿Están entendiendo? Antes sede para com os uns. No grego, a palavra benigno significa gentil, aquele que serve. Entonces, ¿qué es lo que significa ser benignos los unos para con los otros? La palabra gentil, aquel que sirve. Aliás, o compassivo é aquele que serve. O gentil, o benigno é o que serve, gentil e agradável. Entonces, benigno es el que sirve, el que es gentil y agradable. E o compassivo Y el compasivo, é isso mesmo. O compassivo significa aquele que tem fortes emoções, el compasivo es aquel que tiene fuertes emociones, fortes entranhas. fuertes O que vem entrañas. primeiro é a conduta e não o sentimento. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí dice que el compasivo es el que es el último, Marce. Primero benigno y dice que el compasivo es el que tiene sentimientos y determinaciones fuertes, que él para actuar no necesita sentirlo primero. Entonces,
Esto ya es el final, hermanos, pero a mí se me hizo de lo más importante. Você não vai fazer porque Entonces es aquella persona que no hace solamente porque lo sintió. Entonces no es la persona que necesita sentir para hacerlo. Entonces no es que yo estoy esperando a que yo lo sienta, a que me dé el deseo, a tener las ganas, no. fui transformado e fui tocado e tudo está diferente. Entonces no es el que dice yo fui transformado y fui tocado y ahora todo es diferente, no. Senhor, é o que o Senhor faz, é o que eu vou fazer. Señor, yo ya sé qué es lo que yo tengo que hacer y voy a hacer lo que yo tengo que hacer. O que o Senhor faz é o que eu vou fazer. Lo que el Señor hace es lo que yo voy a hacer. Eu não preciso gostar, No importa que a mí no me guste. eu preciso fazer. E depois, o Espírito Santo te visita com a emoção adequada. Amém? ¿Se acabó? Entonces ahí el hermano dice que yo voy a hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que el Señor hizo. Y una vez yo determine hacer lo que el Señor hizo y ser obediente a lo que el Señor hizo, ahí sí el Espíritu Santo lo visita con la emoción adecuada. Entonces eso es lo que es ser compasivo. No esperar a yo sentir para poder hacer, sino yo hacer, y en el momento que ya lo esté haciendo, el Espíritu ya lo visita con la emoción adecuada. Pero no es esperar a tener emociones para poder actuar.